En una carretera secundaria empapada de lluvia, donde los árboles devoraban la luz de los faros y la noche no ofrecía ninguna clemencia, un coche patrulla solitario redujo la marcha. Dentro, un agente de policía curtido por los años y su pastor alemán estaban a punto de pasar de largo cuando una familia irrumpió en la calzada con las manos en alto y los ojos llenos de terror. No pedían dinero. No pedían favores. Pedían sobrevivir. Lo que el agente no sabía era que aquella parada desesperada lo arrastraría de vuelta a un pasado que había enterrado 20 años atrás. Un pasado marcado por la sangre, la traición y una promesa hecha a un padre agonizante. Mientras enemigos invisibles se cerraban desde la oscuridad, una verdad saldría a la superficie. La mujer a quien había jurado proteger no era solo una víctima. Era su hermana perdida, y quienes la perseguían ya habían matado una vez para mantener sus secretos a salvo. Una decisión, una parada, una noche que convertiría una ronda rutinaria en una batalla por la familia, la justicia y la redención. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Gracias. Norte de Idaho, finales de otoño. Pasada la medianoche, la tormenta había convertido el mundo en una mancha de agua y sombra. La lluvia caía en cortinas implacables, golpeando el asfalto e inundando la estrecha carretera forestal que serpenteaba entre kilómetros de pinos y abetos. La niebla se arrastraba baja entre los árboles, tragándose los sonidos y las distancias. Era la clase de noche en que hasta los conductores experimentados aflojaban el pie, en que el instinto valía más que la visibilidad. Un coche patrulla avanzaba con cautela entre la oscuridad. El agente Ethan Crowley, 37 años, iba al volante con la espalda recta y los ojos cansados. Llevaba más de una década en el cuerpo, la mayor parte patrullando carreteras rurales como aquella. Nativo de Idaho, criado en una familia de clase trabajadora, Ethan se había curtido pronto por el peso de la responsabilidad y más tarde por el del arrepentimiento. Lo conocían como un hombre disciplinado y sereno, alguien que seguía las reglas porque las reglas mantenían las emociones a raya. Noches como esa, carreteras vacías, mal tiempo, sin testigos, eran cuando el pasado se quedaba callado. A su lado, separado por una mampara reforzada, viajaba Valor, un pastor alemán de 6 años adiestrado para patrullaje, rastreo y protección. Valor era grande y poderoso, pero su inteligencia se revelaba sobre todo en su contención. Raramente ladraba sin motivo. Cuando reaccionaba, Ethan le hacía caso. La radio estaba en silencio. Sin llamadas, sin apoyo cercano, solo el zumbido del motor y el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas. Entonces Valor se tensó. Sus orejas se dispararon hacia adelante. Un gruñido sordo y deliberado brotó de su pecho. La mano de Ethan se cerró sobre el volante. ¿Qué pasa? Valor inclinó el cuerpo hacia adelante, con los ojos clavados en la carretera. El gruñido se hizo más fuerte, más urgente. Ethan levantó el pie del acelerador. Al principio no vio nada, solo lluvia y oscuridad. Luego surgieron las formas. Formas inestables, aterradas, que salían de entre los árboles hacia la calzada. Figuras humanas, 4. Irrumpieron en el cono de los faros todas a la vez. Ethan pisó el freno. El patrulla patinó ligeramente antes de detenerse, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Un hombre tropezó hacia adelante con las 2 manos en alto. Detrás de él, una mujer luchaba por no soltar a 2 niños pequeños. Los niños lloraban a gritos, llantos crudos y aterrorizados que atravesaban el ruido de la lluvia. Valor ladró con fuerza, una advertencia que resonó en el bosque. «Quédense donde están», gritó Ethan mientras abría la puerta y se lanzaba bajo el aguacero. La lluvia le empapó la chaqueta al instante, el frío calándole la ropa. «Manos donde pueda verlas». El hombre se quedó inmóvil, asintiendo frenéticamente. Aparentaba unos 30 y tantos años, agotado, calado hasta los huesos, el rostro pálido de miedo. Era Lucas Hall, un antiguo técnico electricista que había perdido su trabajo estable hacía meses y todo lo demás poco después.
En ese momento tenía el aspecto de alguien que llevaba demasiado tiempo huyendo. «Por favor», gritó Lucas con la voz quebrada. «Por favor, no nos abandone». Detrás de él, Megan Hall, 32 años, apretaba contra su pecho a un niño pequeño. Los brazos le temblaban por el esfuerzo y el frío. Era delgada, tensa, con los ojos moviéndose sin parar hacia los árboles, como si esperara que alguien saliera de ellos en cualquier momento. Megan había crecido aprendiendo a mantener la compostura bajo presión, pero el miedo había reducido esa habilidad a su mínima expresión. Los niños estaban inconsolables. La mayor, Emily, 6 años, lloraba abiertamente, con sollozos tan violentos que le sacudían el pecho entero. Se aferraba al abrigo de Megan con las manos resbaladizas por la lluvia, la cara enrojecida y surcada de lágrimas y barro, los ojos abiertos de par en par. El pequeño, Noah, apenas 3 años, chillaba con esa clase de miedo que solo los niños muy pequeños son capaces de expresar, gritos desesperados que brotaban del instinto, no de las palabras. Tenía la cara hundida contra el hombro de Megan y los puños apretados, como si aferrarse fuera lo único que lo mantenía vivo. Valor gruñó de nuevo, esta vez más fuerte, girando el cuerpo hacia el bosque que se abría detrás de la familia. Se le erizó el pelo del lomo. Ethan siguió la mirada del perro. Los árboles permanecían quietos y oscuros, con la lluvia goteando de sus ramas. Sin movimiento, sin sonido. Y sin embargo, el aire se sentía extraño. Demasiado quieto, como si algo acabara de desaparecer de la vista. «Señor», dijo Ethan, con la voz firme. «¿Qué está pasando?» Lucas tragó saliva. «Vienen hacia aquí. Por favor, no sabíamos a dónde más ir». «¿Quiénes vienen?», preguntó Ethan. Fue Megan quien respondió, con la voz tensa pero clara. «Hombres. Cobradores de deudas. No son legales. Hoy se llevaron nuestra casa. Dijeron que mi cuñado los había traicionado». Los gritos de Noah se intensificaron. Emily comenzó a sollozar con más fuerza, encogida sobre sí misma como intentando desaparecer. Ethan sintió una oleada de rabia que sofocó de inmediato. Había visto miedo antes, pero esto era otra cosa, era el miedo de personas que estaban siendo cazadas. «¿A cuánto van detrás?», preguntó. Lucas miró por encima del hombro, con el pánico cruzándole la cara. 10 minutos. Quizás menos. Valor estalló en ladridos, girando de golpe hacia los árboles, los músculos en tensión. Ethan no dudó más. «Súbanse al coche», ordenó. «Ahora». Lucas lo miró durante medio segundo, con incredulidad en el rostro. Luego se movió. Ethan abrió la puerta trasera mientras Megan avanzaba con dificultad, a punto de resbalar en el barro. Ethan la tomó del brazo para estabilizarla mientras ella subía a Noah al interior. El niño seguía chillando, su llanto resonando dentro del patrulla. Emily subió después, sollozando en voz alta, pegándose al asiento. Lucas entró el último y cerró la puerta de un portazo con manos temblorosas. Valor ladró de nuevo, furioso, arrojándose contra la mampara con la vista clavada en el bosque. Ethan saltó al asiento del conductor y metió la marcha. Mientras el patrulla daba la vuelta y aceleraba, atisbó un movimiento entre los árboles, solo un instante. Una sombra, o quizás solo la lluvia. No redujo la velocidad. Dentro del coche, los llantos de los niños llenaban el espacio. Noah chillaba hasta que se le quebraba la voz, con las manos aferradas a la chaqueta de Megan. Emily lloraba en voz alta, con hipo, sacudiendo su cuerpecito frágil. Está bien», susurraba Megan frenéticamente, meciendo a Noah. «Por favor, mi amor. Por favor». Lucas se inclinó hacia adelante con la cara entre las manos. «Gracias. Dios mío. Gracias». Ethan mantenía la vista en la carretera, con la mandíbula apretada. Todavía no había comunicado nada por radio. Algo le decía que esperara. Pasados varios minutos, los gritos de Noah se suavizaron hasta convertirse en quejidos de agotamiento. Emily seguía llorando en silencio,
limpiándose la cara con las mangas llenas de barro. La lluvia no cesaba mientras el patrulla cortaba la noche, dejando el bosque atrás. Lo que hubiera estado cazando a la familia se quedó oculto en la oscuridad. El coche patrulla no se detuvo hasta que Ethan tuvo la certeza de que la carretera detrás de ellos estaba despejada. Aflojó la marcha solo después de varios kilómetros, entrando en el asfalto resquebrajado de una antigua área de descanso clausurada años atrás. El lugar conservaba iluminación, tenue e irregular, alimentada por un generador que el condado mantenía para emergencias. Ethan dejó el motor encendido. Valor continuaba alerta, rígido en la parte trasera, con la mirada fija en la oscuridad más allá del aparcamiento. Dentro del coche, los llantos de los niños se habían apagado. Noah Hall, 3 años, se había agotado y gemía quedamente contra el pecho de su madre, con el cuerpecito estremeciéndose todavía por el miedo. Emily Hall, 6 años, lloraba aún en cortas sacudidas temblorosas, la respiración entrecortada, los ojos enrojecidos y perdidos. Megan Hall apretaba a los 2 niños contra ella, murmurando palabras de consuelo en las que no estaba del todo segura de creer. Lucas Hall permanecía encorvado, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Ethan habló por fin, con voz firme pero contenida. «Por ahora estamos a salvo. Necesito la verdad. Toda». Lucas asintió despacio, como preparándose para el golpe. Tenía 34 años, era un hombre que alguna vez había creído que el trabajo constante y mantener la cabeza gacha protegerían a su familia. Esa creencia le había costado la vida de su hermano. «Caleb era mi hermano menor», dijo Lucas. 28 años. Listo. Demasiado listo para su propio bien. Megan acomodó a Noah ligeramente, ajustando el agarre. Sus ojos se quedaron en Lucas, como si ya supiera lo que venía pero necesitara oírselo decir. «Caleb pidió dinero prestado», continuó Lucas. «No a un banco. A un grupo que se llama a sí mismo Red Ledger. Se presentan como prestamistas privados. Dinero rápido, sin papeleo, sin verificación de crédito». Tragó saliva. Para cuando nos dimos cuenta de lo que eran en realidad, ya era demasiado tarde. Ethan se recostó ligeramente en el asiento, escuchando. Red Ledger no era un nombre que reconociera de manera oficial, pero encajaba en un patrón que había visto antes: operaciones de préstamos ilegales que se escudaban tras empresas pantalla e intimidación. «¿Por qué recurrió a ellos?», preguntó Ethan. «Perdió su trabajo», dijo Lucas. «Redujeron el almacén donde trabajaba. El alquiler no paró. Las facturas no pararon. Creyó que podría ponerse al día. Se le quebró la voz. Nunca pudo». Lucas hizo una pausa, frotándose la cara con las 2 manos. Fueron subiendo los intereses, amenazándolo, presentándose en su apartamento. Una noche me llamó y me dijo que ya no podía más, que había encontrado otra salida. Megan tomó la palabra entonces, en voz baja. Caleb llevaba meses tomando notas. Nombres, lugares. Nos dijo que los había estado vigilando mientras movían dinero e intimidaban a personas. Fue a la policía. Los ojos de Ethan se entornaron levemente. Los denunció. Lucas asintió. En secreto. Creyó que si les daba suficiente información, lo protegerían. Soltó una risa amarga. Creyó que el sistema iría más rápido que los criminales. ¿Cuándo lo vio por última vez?, preguntó Ethan. Hace 3 semanas. Esa noche nos llamó. Dijo que alguien lo había seguido hasta su casa. Luego el teléfono se quedó mudo. Un silencio pesado se instaló en el coche. Noah se removió con un quejido. Emily hundió la cara en la chaqueta de Megan. Vinieron a por nosotros 2 días después, dijo Megan. Hombres en camionetas negras, sin matrícula. Nos dijeron que Caleb les debía algo más que dinero. Le tensó la mandíbula. Dijeron que pagaríamos por su traición. Ethan exhaló despacio. El patrón iba encajando. Su casa, dijo. Dijo que se la quitaron.
Lucas asintió. El préstamo también estaba a mi nombre. Fui avalista. Se presentaron con documentos falsificados y amenazaron al propietario. En pocas horas nos quedamos en la calle. Valor se movió, soltando un gruñido sordo, como si subrayara las palabras. Ethan extendió la mano hacia la radio, dudó y la dejó donde estaba. No estaba listo para soltar esto por las ondas. Todavía no. ¿Y esta noche? Preguntó. Nos siguieron, dijo Lucas. Vimos unos faros en la carretera de servicio. Corrimos. Megan apretó a los niños contra ella. No teníamos planeado detenerle, dijo, con la voz tensa pero sincera. Es que los niños ya no podían más. Noah no dejaba de llorar. Emily seguía preguntando si íbamos a morir. Emily sollozó en voz baja al oír eso. Ethan la miró por el retrovisor, luego volvió la vista a Lucas. Hicieron bien en pararme, dijo. Pero necesito saber algo más. Los nombres importan. Lucas asintió. Caleb decía que todos los que había por encima respondían ante Red Ledger. No sabía sus nombres reales, solo apodos. Dijo que el líder era muy cuidadoso. Nunca se reunía en persona. Todo pasaba por intermediarios. Ethan asimiló esto en silencio. Entonces Megan volvió a hablar. «Hay algo más». Ethan se giró ligeramente hacia ella. «Cuénteme». Ella vaciló. Cuando nos amenazaron, uno de ellos mencionó el nombre de mi madre. Ethan se quedó paralizado. «¿Qué nombre?», preguntó, demasiado deprisa. Megan lo miró, desconcertada por su reacción. «Laura Bennett», dijo. «¿Por qué?». El nombre golpeó a Ethan como un puñetazo en el pecho. No lo oía pronunciado en voz alta desde hacía 2 décadas. Laura Bennett, la mujer con la que su padre se había casado después de que muriera su madre, la mujer que Ethan nunca quiso aceptar, la mujer que se marchó con su hija cuando él abandonó aquella casa para no volver jamás. Ethan mantuvo el rostro neutro, aunque algo muy profundo en su pecho se retorció. ¿Es su madre?, preguntó con cuidado. Megan asintió. Murió hace 5 años. Cáncer. Su voz se suavizó. ¿Por qué? Ethan desvió la mirada hacia el parabrisas. La conexión era imposible e innegable al mismo tiempo. No dijo nada, obligándose a mantenerse concentrado. Ahora no. No delante de los niños. Lucas notó el cambio. Agente, dijo con cautela. Ethan negó con la cabeza una sola vez. No es nada, dijo. Pura coincidencia. Pero sus manos se habían cerrado sobre el volante. Valor gimió suavemente, percibiendo el cambio en la respiración de Ethan. Ethan arrancó el coche. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo. Este lugar no es seguro. Voy a llevarlos a algún sitio donde puedan pasar la noche. Los hombros de Lucas se desplomaron de alivio. Gracias, dijo. No tenemos a dónde ir. Ethan asintió. Necesito que confíen en mí. Y necesito sus teléfonos. Lucas los entregó sin dudarlo. Megan hizo lo mismo. Mientras Ethan volvía a la carretera, el peso de la verdad lo oprimía desde todos los flancos. Aquello ya no era solo un caso. Estaba alcanzando lugares que llevaba años sellados. Detrás de ellos, el miedo que había lanzado a la familia Hall a la calzada ya no era algo amorfo. Ahora tenía nombre, y estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos quería admitir. Ethan no explicó a dónde los llevaba. Condujo en silencio, con los ojos fijos en la carretera, dejando que el motor y la respiración pausada de los niños llenaran el espacio entre las palabras. Lucas advirtió que el camino se alejaba del pueblo, de las luces, pero no dijo nada. Megan mecía a Noah contra su pecho mientras el agotamiento arrastraba sus llantos hacia un sueño entrecortado. Emily se recostó contra el costado de su madre con el pulgar en la boca, los ojos abiertos pero sin enfocar nada. Cuando el patrulla se detuvo por fin, Ethan apagó el motor y permaneció sentado un momento, como si necesitara prepararse. «Es un lugar antiguo»,
dijo en voz baja. Hace tiempo que nadie vive aquí, pero es seguro. Lucas asintió. La seguridad, aunque fuera provisional, era más de lo que habían esperado una hora antes. Ethan abrió y los guió al interior. Se movía con eficiencia, como en servicio, la voz baja y los gestos precisos. Valor entró el último. En lugar de peinar el espacio en busca de amenazas como haría habitualmente, el pastor alemán se detuvo, giró y caminó directamente hacia Megan. Olisqueó su mano una sola vez. Luego, de forma inesperada, presionó el hombro suavemente contra su pierna y se sentó. Megan se quedó inmóvil. ¿Está bien así?, preguntó, sin saber si debía moverse. Ethan miraba al perro fijamente. Valor era adiestrado, disciplinado, selectivo. No se encariñaba con desconocidos. Sí, dijo Ethan despacio. Solo está tranquilo. Valor se quedó cerca de Megan, las patas extendidas en el suelo, con una postura relajada que Ethan raramente veía fuera de la compañía de personas de confianza. Lucas observó la escena, desconcertado pero agradecido. Es un buen perro. Lo es, respondió Ethan, aunque su atención seguía en Megan y Valor. Ethan se puso en marcha enseguida. Encontró mantas en un armario de almacenaje, las sacudió para quitarles el polvo y las extendió sobre el sofá y un colchón viejo en la habitación contigua. Llenó vasos de agua y encontró algo de comida que había dejado en su última visita, galletas saladas, sopa, una barra de pan. Nada del otro mundo, pero suficiente. Que coman primero los niños, dijo, poniendo la comida sobre la mesa. Megan asintió de inmediato, ayudó a Emily a sentarse y fue partiendo la comida en trozos pequeños. Noah se removió y volvió a llorar en voz baja cuando ella lo dejó en el asiento. Megan lo levantó sin quejarse, murmurando palabras de calma hasta que los llantos se convirtieron en hipo. Lucas observaba comer a sus hijos como quien presencia un pequeño milagro. Gracias, repitió en voz baja. Por todo esto. Ethan hizo un gesto breve con la cabeza. Acomódelos. Necesito sus documentos. Lucas entregó los suyos sin vacilar. Megan lo hizo un segundo después, con una expresión neutra, sin saber lo que se avecinaba. Ethan pasó a la habitación contigua y encendió una lámpara tenue. No esperaba encontrar nada inusual, solo quería confirmar los datos, establecer una rutina, aferrarse a los hechos. Entonces vio el nombre, Megan Bennett Hall. Ethan dejó de respirar. Bennett. Los ojos le bajaron hasta la fecha de nacimiento. Los números encajaban con una precisión demasiado nítida, demasiado exacta. El pulso le retumbó en los oídos. Despacio, casi sin querer, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un documento doblado que llevaba consigo por costumbre más que por necesidad. Una copia antigua de un certificado de matrimonio. Laura Bennett. La habitación pareció encogerse de golpe. Ethan miraba los papeles con la mente corriendo hacia atrás, 20 años atrás. Los gritos, los portazos, su padre de pie en el umbral pidiéndole que se quedara, y detrás de él, callada, una mujer que sostenía de la mano a una niña pequeña. Ethan cerró los ojos. Volvió a la sala principal con los documentos en la mano. Megan, dijo con cuidado. Su madre. ¿Cuál era su nombre completo? Ella lo miró, desconcertada por la pregunta. Laura Bennett. ¿Por qué? Lucas frunció el ceño. ¿Hay algún problema? Ethan tragó saliva. ¿Cuántos años tenía cuando se marchó de Idaho? Megan dudó. 12. ¿Por qué me pregunta esto? La voz de Ethan era serena, pero algo en sus ojos había cambiado. Mi padre se casó con una mujer llamada Laura Bennett hace 20 años. El silencio cayó sobre la habitación. Megan lo miraba fijamente. Eso no tiene gracia. No estoy bromeando, dijo Ethan. Lucas fue pasando la mirada de uno a otro, con la tensión instalándose en su postura. Yo tenía 18 años, continuó Ethan. No acepté el matrimonio. No acepté a esa familia. Me enfrenté duramente a mi padre.
Le dije que no viviría bajo el mismo techo. El color abandonó el rostro de Megan. Mi madre se fue poco después, susurró. Dijo que quedarse solo haría daño a todo el mundo. Ethan asintió una vez. Se llevó a su hija. Las palabras se posaron con todo su peso entre ellos. Lucas exhaló despacio, con la comprensión abriéndose paso de manera dolorosa. ¿Estás diciendo que Megan es? Mi hermana, terminó Ethan en voz baja. Media hermana. Megan se hundió contra el respaldo del sofá con Noah apretado contra su pecho. Recuerdos que nunca había terminado de entender, la rabia, el silencio, la partida repentina, tomaban ahora una forma nueva y devastadora. Tú te fuiste, dijo en voz baja. No era una acusación. Era un hecho. Sí, respondió Ethan. Me fui. Valor se levantó y volvió a acercarse a ella, pegando el costado a su pierna con una presencia firme y estable. Apoyó la cabeza con suavidad sobre su rodilla, como atraído por algo más profundo que el olfato. Ethan lo observó. El comportamiento del perro apretó algo dentro de su pecho. No lo sabía, dijo Megan. Mi madre nunca habló de ti. Yo tampoco busqué, respondió Ethan. Eso es cosa mía. Lucas no dijo nada, intuyendo que ese no era un momento para preguntas. Durante un largo rato, nadie habló. El único sonido era la respiración pausada de Noah y el rumiar tranquilo de Emily, que observaba a los adultos con esa agudeza que tienen los niños cuando algo importante y peligroso está ocurriendo. Por fin, Ethan se puso de pie. Esta noche no vamos a resolver nada, dijo. Están agotados. Los niños necesitan dormir. Señaló las habitaciones. Quédense aquí. Yo tomaré el sillón. Megan lo miró. ¿En qué calidad? Preguntó. ¿Como huéspedes? ¿Como testigos? Ethan sostuvo su mirada. Como personas que esta noche no están seguras en ningún otro sitio. No era una respuesta, y los dos lo sabían. Ethan se apartó, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo del sillón. Valor se tumbó cerca de Megan, con los ojos entrecerrados pero alertas, colocándose deliberadamente entre ella y el resto de la habitación. Ethan observó al perro un largo momento, luego apartó la vista con la mandíbula tensa. La sangre había aflorado donde antes solo había habido deber, limpio y separado, y por primera vez desde que se puso la placa, Ethan Crowley no sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Ethan no durmió. Se quedó sentado a la pequeña mesa mucho después de que la familia Hall se hubiera acomodado, escuchando el ritmo de dos niños que respiraban de forma irregular, agotados y asustados. Valor estaba tumbado junto a la entrada del pasillo, el cuerpo relajado pero las orejas girando ante cada sonido. Ethan tenía la vista fija en el suelo, con el peso de lo descubierto horas antes oprimiéndolo cada vez con más intensidad. Cuando la casa por fin se quedó en silencio, la memoria encontró su camino. Su padre estaba en una cama de hospital que olía a desinfectante y a arrepentimiento viejo. Richard Crowley, un hombre que rondaba los 70, desgastado por décadas de trabajo físico y años de distancia emocional, había hablado poco en sus últimos días. Cuando lo hacía, su voz era delgada pero nítida, como si estuviera decidido a no malgastar las fuerzas que le quedaban. Ethan recordaba estar de pie junto a la cama, con los brazos cruzados, todavía furioso entonces, todavía aferrado a una versión de sí mismo que se negaba a ceder. «Hay algo que tienes que hacer por mí», había dicho su padre, con los ojos clavados en el techo. «Algo en lo que yo fallé». Ethan no había dicho nada. «Si alguna vez la encuentras», continuó Richard, con la respiración trabajosa, «a tu hermana, protégela por mí. No supe mantener unida a la familia. No supe reparar lo que rompí». Ethan había girado la cabeza, incapaz de responder. 2 días después, su padre se había ido. Ethan nunca le contó aquella conversación a nadie. Se dijo a sí mismo que ya no importaba. Hasta ahora. Cerró los ojos, exhaló despacio. El recuerdo se negaba a desvanecerse. No solo había encontrado a su hermana, la había encontrado siendo cazada.
Ethan se levantó y caminó en silencio por el pasillo. Megan estaba despierta, sentada recta en el sofá, con la espalda rígida como si el sueño nunca hubiera llegado del todo a ella. Noah dormía contra su pecho, con una manita aferrada a su camisa. Emily yacía hecha un ovillo en el colchón cercano, abrazando una manta con los nudillos blancos incluso mientras dormía. —¿Estás bien? —preguntó Ethan en voz baja. Megan asintió una vez, aunque sus ojos decían otra cosa. —No creo que vuelva a dormir igual. Ethan se apoyó en el marco de la puerta. —Tenemos que hablar. Lucas apareció un momento después, saliendo de la habitación contigua. Tenía el rostro demacrado y los hombros tensos. Había estado escuchando. Ethan fue directo al asunto. —No puedo dejarlos quedarse aquí. Lucas se puso rígido. —¿Nos estás pidiendo que nos vayamos? —No —dijo Ethan de inmediato. Lo que digo es que este lugar ya no es seguro. Como si fuera una señal, Valor levantó la cabeza. Sus orejas se dispararon hacia adelante. Un gruñido sostenido y profundo brotó de su pecho. Ethan se giró al instante. Valor había ido hacia la ventana, con el hocico rozando el cristal, el cuerpo orientado hacia el exterior. Su postura ya no era relajada. Era la de un animal concentrado en una amenaza. —¿Qué es? —susurró Lucas. Valor gruñó de nuevo, más cortante. Ethan llevó la mano a su arma reglamentaria sin vacilar. No se precipitó hacia la ventana. Confiaba más en el perro que en sus propios ojos. —Alguien está cerca —dijo Ethan en voz baja. Demasiado cerca. Megan apretó a Noah contra ella, con el pánico cruzándole el rostro. —Nos han encontrado. —No está confirmado —respondió Ethan. Pero Valor no reacciona así sin motivo. Se movió con deliberación, verificando las luces perimetrales, repasando mentalmente los ángulos que había memorizado años atrás. No vio nada. Eso no lo tranquilizó. Al contrario, hizo la amenaza más real. Valor se apartó de la ventana y fue directo a Megan, colocándose entre ella y el pasillo. Su lenguaje corporal era inequívoco, protector, deliberado, profundamente personal. Ethan lo observó, con algo retorciéndose en el pecho con fuerza dolorosa. —Esto ya no puede ser coincidencia —dijo Ethan. Red Ledger no persigue solo una deuda. Buscan palancas, algo con lo que presionar. Y se están acercando. Lucas se pasó una mano por el pelo. —¿Y entonces qué hacemos? Ethan se irguió. La indecisión que lo había atormentado desde la noche anterior había desaparecido. —Vamos a la comisaría. Megan levantó la vista de golpe. —¿No nos expone eso? Es el lugar más seguro ahora mismo —dijo Ethan. Cámaras, agentes, respaldo. Y pone distancia entre ustedes y quien esté husmeando por aquí. Lucas dudó. —¿Estás seguro? Ethan asintió. Se acabó fingir que esto es solo un problema de patrulla. Lo demás no lo dijo en voz alta, que ya no era el protocolo lo que lo movía, sino la sangre. Se pusieron en marcha sin demora. Ethan recogió las pocas cosas que habían traído e indicó a Lucas que cargara a Emily mientras Megan sujetaba a Noah. Valor se mantuvo cerca, explorando el entorno sin pausa, su presencia como un ancla en medio del caos. El trayecto de vuelta fue tenso, pero transcurrió sin incidentes. Ningún faro lo siguió. Ninguna sirena rasgó la noche. Aun así, Ethan mantuvo la mano cerca de la radio. —Listo. En la comisaría, Ethan los guió por una entrada lateral. El edificio estaba tranquilo a esa hora, aunque no vacío. El sargento de guardia levantó la vista brevemente, arqueando una ceja. Era el sargento Mark Eggison, 45 años, un agente de carrera con complexión robusta y una expresión moldeada por años de turnos de noche. Conocía a Ethan desde hacía suficiente tiempo como para no hacer preguntas innecesarias. —¿Todo bien? —preguntó Mark. —Custodia protectora provisional —respondió Ethan. —Familia en peligro. Te explico después.
Mark estudió al grupo: 2 niños agotados, una mujer con un bebé dormido en brazos, un hombre que parecía haber envejecido años en cuestión de días. Asintió una vez. La sala de entrevistas 3 está libre. Lo registro sin ruido. Gracias, dijo Ethan. Mark bajó la voz. ¿Seguro de esto? Ethan le sostuvo la mirada. Completamente. Una vez que la familia quedó instalada en una sala segura con agua y mantas, Ethan se apartó y se apoyó contra la pared. Las manos le temblaban ligeramente ahora que la urgencia había cedido. Valor se sentó a su lado, tranquilo de nuevo, su presencia como tierra firme bajo los pies. «Lo sabías», murmuró Ethan al perro. «¿Verdad?» Valor no respondió, pero tampoco se alejó. Ethan se irguió, con la determinación asentándose en su interior. La voz de su padre resonó de nuevo en su mente, más nítida ahora, más pesada. «Protégela». Se volvió hacia la sala donde Megan estaba sentada, sin saber hasta qué punto el pasado acababa de anclarse al presente. Aquello ya no tenía que ver con la casualidad, con el deber ni con un caso aislado. Era una promesa incumplida y una decisión que no podía seguir postergándose. Ethan se puso a trabajar con la concentración que solo aflora cuando el instinto y el propósito se alinean. Con la familia Hall asegurada en la comisaría bajo custodia protectora restringida, retomó las tareas sin aspavientos. Registró el caso bajo una referencia interna, midiendo cada palabra, controlando los accesos. Red Ledger no era un nombre que quisiera circular por canales informales. Valor permanecía a su lado, sereno pero atento, mientras Ethan comenzaba a tirar de los hilos: denuncias financieras, disputas de propiedades, desahucios que se habían resuelto demasiado rápido y demasiado en silencio. Red Ledger no existía como empresa registrada, pero sus huellas estaban en todas partes. Sociedades instrumentales vinculadas a préstamos privados a corto plazo. Casas embargadas tras un solo pago fallido. Transferencias bancarias canalizadas a través de 3 estados antes de aterrizar en cuentas que solo operaban en efectivo. Ethan cruzó direcciones con informes de incidentes, accidentes, caídas, choques de un solo vehículo en carreteras desiertas. Un nombre apareció más de una vez, siempre al margen del papeleo, nunca del todo encausado. Eso bastó para que Ethan comprendiera que el patrón no era coincidencia. Una puerta se abrió a su espalda. Dana Mitchell, 39 años, analista civil contratada por el departamento, entró en la sala con una tableta en la mano. Dana había pasado años rastreando redes de fraude antes de que el agotamiento la empujara fuera del trabajo federal. Era perspicaz, metódica, y confiaba en Ethan lo suficiente como para no hacer preguntas que no necesitaba que le respondieran. «Me pediste alertas rápidas», dijo, tendiéndole la tableta. «Encontré 6 propiedades embargadas en el último año que se conectan con las mismas transferencias de fondos. 2 muertes declaradas accidentales. Una persona desaparecida». La mandíbula de Ethan se tensó. «¿Nombre?» Dana vaciló. «Caleb Hall». La sala quedó en silencio. Ethan asintió una vez. «Gracias. Por ahora es suficiente». Dana lo estudió. «Estás metido en esto más allá del papeleo, ¿verdad?» Ethan le sostuvo la mirada. «Sí». Ella no insistió. «Dime cuando quieras que escarbe más fuerte». Cuando se fue, Ethan se quedó inmóvil un momento, dejando que las piezas se asentaran. Valor se movió, percibiendo el cambio en su respiración. «Vamos a confirmar algo», dijo Ethan en voz baja. Abrió las imágenes del sistema de seguridad de la casa de su padre. El sistema era anticuado, pero funcionaba, con marca de tiempo, granuloso, suficientemente fiable. Ethan rebobinó hasta el momento en que habían partido. 10 minutos después de que el patrulla desapareciera del acceso, unos faros barrieron el encuadre. Un SUV oscuro, sin matrícula visible. Luego otro vehículo, una camioneta con la caja cubierta. 3 hombres bajaron. Sus movimientos eran seguros, precisos, los de alguien que ha hecho eso antes. No llamaron. Se dispersaron. Ethan los observó registrar la casa.
Armarios abiertos, cajones vaciados de golpe. Una puerta de armario arrancada de una patada. Uno revisaba las habitaciones del fondo mientras otro se demoraba junto a la ventana desde donde Valor había gruñido antes. Estuvieron cerca, murmuró Ethan. Demasiado cerca. Valor emitió un sonido sordo, casi una confirmación. Los hombres permanecieron menos de 8 minutos. Luego se fueron. Sin nerviosismo, sin prisa. Profesionales que habían fallado el objetivo por cuestión de minutos. Ethan cerró las imágenes. La decisión de marcharse cuando lo hizo no solo había sido la correcta. Había sido la diferencia entre sobrevivir y convertirse en una escena del crimen. Apoyó la mano brevemente en la cabeza de Valor. «Los salvaste». Valor no reaccionó. Nunca lo hacía cuando lo elogiaban. Simplemente seguía listo. Ethan volvió a la base de datos. El último paradero conocido de Caleb Hall no constaba de forma oficial, pero había una nota adjunta a una denuncia por ruidos presentada semanas atrás cerca de una zona industrial en los límites del condado, un almacén abandonado que había cambiado de propietario 2 veces en 5 años y que técnicamente estaba en obras. «Vamos a dar una vuelta», dijo Ethan. Cerró sesión, firmó la salida de Valor y se marchó sin comunicar el destino. No era actuar al margen. Era actuar en silencio. El almacén estaba donde la supervisión municipal se diluía. Ethan no necesitó describírselo a Valor. El perro sabía reconocer el trabajo. En cuanto bajaron del vehículo, la postura de Valor cambió. Hocico bajo, cola firme, concentración absoluta. «Rastrea», dijo Ethan. Valor avanzó, despacio al principio, luego con creciente certeza. Siguió una línea apenas perceptible a través del pavimento agrietado hasta una entrada lateral medio derrumbada por el abandono. Ethan lo siguió, documentando con la cámara corporal, narrando en voz baja para el registro. El aire del interior era rancio. Valor se detuvo cerca de un rincón en penumbra, con el hocico pegado al suelo. Dio una vuelta completa y se paró. Sangre, vieja, limpiada a medias, ya invisible para el ojo humano, pero innegable para Valor. Ethan se agachó con el corazón retumbándole en el pecho. «Aquí es». Valor gimió suavemente y reanudó la marcha, llevando a Ethan más adentro. Junto a una viga de soporte oxidada, algo más captó su atención. Un tramo de hormigón con marcas de arrastre y encajado en una grieta un pequeño trozo de plástico. Ethan lo recogió con cuidado. Una funda de móvil rota, barata, resquebrajada. La fotografió y la metió en una bolsa de evidencias. «Esto no fue un accidente», dijo en voz alta. «Esto es un asesinato». Valor se sentó a su lado, las orejas erguidas, los ojos alerta. Había hecho su trabajo. Había encontrado lo que los humanos habían pasado por alto. Ethan se incorporó despacio, recorriendo el espacio con la mirada. No se demoró. No era un lugar donde quedarse. De vuelta en el coche, exhaló por primera vez en horas. Todavía no iba a comunicarlo. No del todo. Necesitaba controlar los pasos siguientes, proteger a Megan y a los niños de la reacción en cadena que vendría después. Miró a Valor. «Ahora somos nosotros quienes los cazamos». Valor miraba al frente, dispuesto. Ethan enfiló de vuelta hacia la comisaría con el peso de la confirmación hundiéndose en su pecho. Caleb Hall no estaba desaparecido. Lo habían silenciado. Red Ledger lo había hecho convencido de que nadie conectaría los puntos. Se equivocaban. Ethan no perdió tiempo tras confirmar el asesinato de Caleb. Para cuando regresó a la comisaría, el caso había cruzado un umbral que ya no podía gestionarse en silencio entre un agente y su perro. Aseguró las pruebas, las registró bajo acceso restringido y solicitó una escalada interna. En menos de una hora, la sala que había tomado prestada se convirtió en un espacio de briefing controlado. La primera en llegar fue la capitana Ellen Ruiz, 51 años, jefa de investigaciones internas del condado. Ruiz llevaba 3 décadas en la ley y se movía con una autoridad serena forjada a base de sobrevivir tanto tormentas políticas como casos de extrema violencia.
Escuchó sin interrumpir mientras Ethan desplegaba los hallazgos. Los patrones financieros, los embargos de propiedades, los documentos falsificados, las pruebas del almacén y las imágenes de seguridad de la casa de su padre. «Esto no es una red de usura», dijo Ruiz cuando él terminó. «Es una operación criminal organizada. ¿Qué mata personas?», respondió Ethan. Ruiz asintió. «Por eso vamos a pedir apoyo federal». El apoyo federal llegó en la figura del agente especial Aaron Pique, 42 años, FBI, delitos financieros. Pique tenía fama de ser preciso y paciente, el tipo de investigador que prefería desmantelar redes antes que perseguir titulares. Repasó los archivos con detenimiento, y su expresión se fue endureciendo a medida que la estructura de Red Ledger tomaba forma. «Están blanqueando dinero a través de prestamistas pantalla», dijo Pique, usando la intimidación para embargar propiedades y luego revendiéndolas. «Las muertes son mensajes de disuasión». «¿Y Caleb?», preguntó Ethan. Pique miró las fotos de las evidencias. Se convirtió en un problema. Las palabras cayeron con todo su peso. Ruiz entrelazó las manos. «Tenemos un problema mayor. Si saben que has identificado el almacén, asumirán que estás cerca». «Ya fueron a la casa de mi padre», dijo Ethan. La mirada de Pique se agudizó. «Lo que significa que saben dónde presionar». Ethan no necesitó que se lo aclararan. La mandíbula se le tensó. «La familia Hall». Pique asintió. «Eliminación de testigos. El último cabo suelto». El plan tomó forma con rapidez. Se asignaron equipos de vigilancia. Se redactaron órdenes financieras. Se autorizaron detenciones discretas. Pero había un problema inmediato: la protección. La familia Hall no podía seguir en un lugar predecible. «Los trasladamos», dijo Ruiz. «Esta noche», dijo Ethan, poniéndose de pie. Pique lo estudió un momento. «Estás comprometido». Ethan le sostuvo la mirada sin pestañear. «Estoy motivado». Ruiz levantó una mano. «Sigue en el caso, pero no actúa solo». Ethan aceptó la condición sin rechistar. El traslado comenzó poco después del anochecer. Ethan volvió al área de alojamiento seguro donde Megan estaba con los niños. Lucas se puso de pie en cuanto vio la expresión de Ethan. «Vienen», dijo Lucas en voz baja. «Sí», respondió Ethan. «Pero nosotros nos movemos primero». Valor merodeaba junto a la puerta, inquieto. La cola baja, las orejas alerta, leyendo la tensión con la misma claridad que cualquier persona en la sala. Salieron en 2 vehículos, sin identificación, con salidas escalonadas. Ethan conducía el primero con Valor, Ruiz seguía detrás con la familia. El destino era una residencia de seguridad temporal propiedad del departamento, rotada con regularidad, cuya ubicación conocía solo un puñado de personas. Llegaron sin contratiempos. Durante la primera hora no ocurrió nada. Los niños comieron. Megan se sentó en el sofá con Noah, y sus hombros se relajaron apenas un poco. Lucas paseaba de un lado a otro, incapaz de calmarse, los ojos saltando hacia cada ruido. Ethan se mantuvo cerca del perímetro con Valor, revisando puertas, escuchando. Los instintos le tiraban de la piel, estirados al límite. Entonces Valor se detuvo. La cabeza giró hacia el pasillo trasero. Un gruñido sostenido fue creciendo en su pecho, más cortante que antes. Se movió rápido, el cuerpo bajo, agresión controlada en lugar de vigilancia tranquila. «Quieto», susurró Ethan. El sonido llegó a continuación. Un roce leve cerca de la entrada trasera, alguien tanteando una cerradura. Ethan desenfundó el arma y se puso en movimiento. Valor lo adelantó antes de que pudiera seguirle el ritmo. La puerta se entreabrió lo justo para que una sombra se colara. Valor se lanzó. El intruso, un hombre de unos 30 y tantos años, fibroso, tenso, con la actitud de alguien acostumbrado a la fuerza más que a la sutileza, apenas había puesto un pie dentro cuando el impacto lo derribó. Cayó con fuerza contra la pared. Un cuchillo resonó al golpear el suelo.
Ethan llegó un segundo después con el arma apuntada. «No se mueva». El hombre lo intentó de todas formas. Valor volvió a arremeter, inmovilizándolo. En el forcejeo, el intruso lanzó una patada a ciegas que alcanzó a Valor en el hombro. El perro aulló una vez, pero no aflojó. «¡Valor!», gritó Ethan. El hombre se quedó paralizado, el miedo venciendo a la soberbia, mientras el refuerzo entraba en tromba. El equipo de Ruiz lo redujo en cuestión de segundos. Ethan se arrodilló junto a Valor de inmediato. «Tranquilo, chico». La respiración de Valor era agitada, el hombro sangraba levemente donde había recibido la patada. La herida era superficial, pero dolorosa. Aún así, el perro se apretó contra Ethan sin intención de apartarse. Los médicos llegaron enseguida. La herida fue limpiada y vendada, sin daño permanente. Valor soportó la cura con rígida paciencia, sin apartar los ojos del pasillo. Megan observaba desde el otro extremo de la sala con Noah apretado contra su pecho. Tenía el rostro pálido, descompuesto. Emily comenzó a llorar en voz baja, y el sonido cortó la tensión como un cristal. Lucas rodeó a los dos niños con los brazos, las manos temblándole. «Nos encontraron», susurró. «No los alcanzaron», respondió Ethan con firmeza. Miró a Valor y luego a la familia. «Porque él los detuvo». Pike llegó momentos después y evaluó la escena. «No venía solo», dijo. «Captamos movimiento en las cámaras exteriores. 2 más huyeron». Ruiz exhaló bruscamente. «Lo que confirma la intención». «¿Matarnos?», preguntó Megan. Pike no suavizó la verdad. «Borrarlos». El silencio que siguió era denso. Ethan se puso de pie con la rabia enrollándose bajo la calma. «Entonces lo terminamos». Pike asintió. «La red ya se está cerrando. Sus canales financieros caerán en 48 horas. Las órdenes están en curso». Ethan miró a Valor, que descansaba pero seguía alerta, el hombro vendado subiéndole y bajándole con calma. La imagen templó su resolución como el acero. «Se acabó esperar», dijo Ethan. «Se acabó correr». Pike le sostuvo la mirada. «De acuerdo». Cuando la noche volvió a asentarse, la familia Hall fue trasladada una vez más, esta vez con una guardia más numerosa. Ethan se quedó junto a Valor con la mano apoyada en el cuello del perro, dejándose anclar en la quieta certeza del propósito. Red Ledger había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y Ethan se aseguraría de que no la cruzaran nunca más. La decisión de golpear se tomó sin ceremonia. Para cuando el último informe estaba firmado y la última orden autorizada, la noche ya se había cerrado sobre la ciudad. Ethan estaba de pie en la sala de briefing con la chaqueta puesta y Valor sentado a su lado, el vendaje en el hombro del perro limpio y bien ajustado. Valor había sido autorizado para el servicio, movimiento restringido, sin persecuciones prolongadas, pero no había ninguna posibilidad de que Ethan lo dejara atrás, y nadie lo discutió. La sala se llenó rápidamente. Agentes de las unidades de respuesta táctica, delitos financieros y miembros del Grupo de Trabajo Federal ocuparon sus lugares. Entre ellos estaban el agente especial Aaron Pike, compuesto como siempre, y la capitana Ellen Ruiz, con el semblante duro y enfocado. Nadie habló más de lo necesario. Red Ledger llevaba suficiente tiempo operando como para saber lo que significaba aquella noche. Pike trazó la estructura final: 3 ubicaciones, un centro de mando, 2 puntos de transferencia de efectivo. Nos movemos de forma simultánea. Sin avisos, sin negociaciones. Ethan escuchó absorbiendo cada palabra. Su papel era claro: entrada y contención en el objetivo principal, donde el líder de Red Ledger había sido localizado en la última hora. Un hombre que nunca había usado su nombre real, que se había ocultado detrás de empresas pantalla e intermediarios y que había ordenado actos de violencia sin mancharse jamás las manos. El convoy partió en silencio. Ethan sintió el estrechamiento familiar del foco mental al acercarse a la zona objetivo. Aquello no era trabajo de patrulla. Era el momento de rendir cuentas. Valor se mantuvo firme a su lado,
la lesión anterior olvidada en la claridad del propósito. La entrada fue rápida. Puertas forzadas. Voces llenando los pasillos. Órdenes precisas y tajantes. Ethan se movió por el edificio con eficiencia depurada, valor a su flanco, limpiando esquinas, identificando amenazas. Hubo resistencia, pero se desmoronó enseguida ante el peso de la coordinación y la sorpresa. En una oficina trasera, lo encontraron. El hombre era Daniel Mercer, 48 años, una figura de apariencia impecable cuya calma exterior había enmascarado años de crueldad calculada. Levantó las manos despacio, los ojos moviéndose sin pánico sino con cálculo, como si todavía buscara una palanca de presión que ya no existía. «Se acabó», dijo Pique en tono llano mientras los agentes lo aseguraban. La mirada de Mercer se deslizó hacia Ethan. «Están cometiendo un error», dijo. «Esto no termina limpio». Ethan no respondió. Observó cómo las esposas se cerraban, cómo las bolsas de evidencia se llenaban con libros de contabilidad reales, eso sí, que detallaban propiedades embargadas, transferencias ilícitas y notas en clave vinculadas directamente a los últimos movimientos de Caleb Hall. La detención se extendió rápidamente a los otros objetivos. En minutos, las confirmaciones llegaban por radio. Sospechosos detenidos, efectivo incautado, servidores asegurados. Red Ledger, tal como había existido, había terminado. Cuando todo acabó, Ethan salió al exterior y exhaló despacio, con la tensión abandonando sus hombros en oleadas. Valor se sentó junto a él y siguió con la vista el último vehículo de transporte hasta que desapareció. En la comisaría, las consecuencias se desplegaron con una claridad brutal. Se leyeron los cargos. Las confesiones comenzaron a resquebrajarse bajo la presión. A Mercer se le imputó formalmente la orden del asesinato de Caleb, la organización de embargos ilegales de propiedades, el blanqueo de dinero a través de varios estados y múltiples cargos de conspiración para cometer homicidio. Lucas Hall fue el primero en ser informado. Escuchó rígido mientras le comunicaban la noticia, con Megan a su lado y los niños durmiendo en una sala cercana. Las palabras cayeron con fuerza, pero debajo del dolor había alivio. Certeza donde antes solo había habido miedo. «Los mató», susurró Megan. «A mi cuñado. Se fue de verdad». Lucas asintió despacio, con el dolor grabado en el rostro. «Al menos ahora lo sabemos». Más tarde, Megan estuvo sola en una sala tranquila, con el peso de la verdad aplastándola. La valentía de Caleb, su decisión de ir a la policía, había salvado a otros, aunque le hubiera costado la vida. Saberlo ardía, pero también la sostenía. Red Ledger no había sido invencible. Habían quedado al descubierto. Ethan la encontró allí. Al principio no habló. Se limitó a quedarse de pie con las manos a los costados, la placa en el pecho sintiéndose de pronto más pesada que nunca. «Debería haber estado», dijo Megan en voz baja, mirando el suelo. «Para él. Para ti. Para todo». Ethan negó con la cabeza. «No. Esa parte es cosa mía». Dio un paso hacia ella. Luego otro. Y antes de que ella pudiera reaccionar, se arrodilló frente a ella. «Me fui», dijo con la voz tensa pero firme. «Dejé que el orgullo decidiera por mí. Los dejé a ti y a tu madre cargar solos con el peso. No espero que me perdones, pero necesito que lo sepas. Lo siento. Por 20 años de silencio». La respiración de Megan se cortó. No lo esperaba así. No lo había imaginado de esta manera, vulnerable, sin defensas, despojado del rango y la autoridad. Se arrodilló también, mirándole a los ojos. «No entendí por qué te fuiste», dijo. «Solo supe que todo se rompió después». Ethan tragó saliva. «Lo sé». El silencio que se extendió entre ellos no estaba vacío, sino cargado de historia compartida que por fin se pronunciaba en voz alta. Megan extendió la mano despacio y la posó sobre su hombro. No era perdón. Todavía no. Pero tampoco era rechazo. «Seguimos aquí», dijo. «Eso tiene que contar algo». Ethan asintió una vez,
sin poder hablar. Valor entró en la sala sin hacer ruido y se sentó junto a ellos. Su presencia era firme, y la cola golpeó el suelo una sola vez, como sellando el momento. Fuera, el amanecer se acercaba, pero la noche ya había dictado su veredicto. Red Ledger estaba desmantelado. Los cazadores habían sido cazados, y una familia fracturada por el miedo y el orgullo se encontraba al borde de algo incierto, pero real. El tiempo de rendir cuentas había terminado. Lo que quedaba por delante llevaría su tiempo. Los días posteriores a las detenciones transcurrieron a un ritmo distinto. Sin sirenas, sin órdenes apresuradas, sin decisiones tomadas en segundos por pura supervivencia. Por primera vez desde aquella noche bajo la lluvia, la familia Hall se despertó sin el peso de ser perseguida. El silencio que siguió al derrumbe de Red Ledger no estaba vacío. Era curación, lenta y extraña. Lucas Hall se adaptó al cambio con una incredulidad cautelosa. A sus 34 años, había vivido tanto tiempo en modo de supervivencia que la estabilidad le resultaba irreal. A través de la coordinación entre el condado y las agencias federales, Lucas y Megan quedaron bajo un acuerdo formal de protección de testigos. No era una desaparición ni una identidad nueva, sino un escudo, reubicación, asistencia legal y distancia respecto a los vestigios del alcance de Red Ledger. Su nuevo hogar era modesto, pero era suyo. Limpio, tranquilo, seguro. Un lugar donde las puertas se cerraban por comodidad y no por miedo. A Lucas le ofrecieron trabajo a través de un contratista eléctrico del condado asociado a proyectos de vivienda pública. No era nada del otro mundo, pero era honrado y estable, con prestaciones que nunca antes había tenido. La primera mañana que salió a trabajar, se quedó parado en el umbral más tiempo del necesario, como si esperara que algo malo ocurriera. No ocurrió nada. Megan Hall, 32 años, se reconstruyó más despacio. Los años de ansiedad no desaparecen de la noche a la mañana. Pero con la ayuda de los servicios de asesoramiento del programa de protección y la quieta seguridad de la rutina, fue recuperando su equilibrio. Consiguió un puesto en una guardería local, a tiempo parcial al principio. Estar rodeada de niños, de risas sin miedo, de lágrimas provocadas por rodillas raspadas y no por el peligro, le recordó que la vida podía ser todavía amable. Emily fue la primera en florecer. Con 6 años, había absorbido más miedo del que ningún niño debería cargar jamás. Aún así, se adaptó con una resiliencia que dejaba mudos a los adultos que la rodeaban. Empezó el colegio en cuestión de semanas, con la mano pequeña apretando los dedos de Megan con fuerza el primer día, y aflojando el agarre con cada paso que daba hacia adelante. Ethan la observaba desde lejos sin intervenir, aprendiendo a estar presente sin controlar. Noah, todavía demasiado pequeño para retener los detalles, cargaba el pasado solo en fragmentos, pesadillas que se desvanecían más rápido con cada semana que pasaba. Su risa regresó despacio y luego de lleno, llenando la casa de una manera que Megan no supo que echaba de menos hasta que volvió. Ethan Crowley visitaba a menudo, nunca sin avisar. Al principio se mantuvo en los márgenes. Traía comida, revisaba las cerraduras, arreglaba pequeñas cosas por la casa sin que nadie se lo pidiera. No llevaba uniforme cuando venía. No traía consigo el peso de la autoridad. Una tarde, después de que Emily se hubiera quedado dormida en el sofá con un libro abierto sobre el pecho, Megan estaba sentada frente a Ethan a la mesa. «No tienes que seguir demostrándolo», dijo ella con suavidad. Ethan levantó la vista. ¿Demostrar qué? Que estás aquí. Él lo sopesó. Durante la mayor parte de su vida, Ethan había creído que estar presente significaba tener el control, que proteger significaba mantener la distancia. Sentado allí, sin armas ni defensas, comprendió cuánto se había equivocado. «No sé cómo ser un hermano», admitió. Megan asintió. «Yo no sé cómo tener uno». Se quedaron con esa verdad, dejándola existir sin forzarla. Semanas después, un proceso legal discreto llegó a su término. Con el consentimiento de Lucas y la confianza de Megan, Ethan fue designado formalmente tutor de Emily en espíritu, aunque no en papel, un protector designado, un defensor, alguien a quien llamar antes de que el mundo interviniera.
El papeleo era sencillo. El significado, no. Cuando Ethan se lo dijo a Emily, se arrodilló frente a ella con la voz firme. Solo significa que estoy en tu equipo, dijo. Emily lo estudió con atención. Como valor. Ethan sonrió con suavidad. Exactamente como valor. Valor, que descansaba cerca, golpeó el suelo con la cola una vez, como dando su aprobación. La decisión sobre Valor llegó poco después. El veterinario había sido claro, la lesión había cicatrizado bien, pero continuar en servicio activo de alto riesgo conllevaba un peligro creciente. Valor tenía 6 años, experiencia, lealtad y el cansancio tranquilo que se apodera de los perros de trabajo cuando han dado todo lo que tienen. Ethan no discutió. Firmó los papeles de jubilación sin vacilar. Valor se adaptó a la vida civil con una naturalidad pasmosa, en la medida en que eso podía decirse de un perro que seguía despertándose ante cualquier sonido desconocido. Dormía cerca de la cama de Emily, seguía a Noah de habitación en habitación y esperaba junto a la puerta cada tarde hasta que Ethan llegaba. La placa había desaparecido. El vínculo permanecía. Ethan también cambió. Solicitó un traslado lejos de las patrullas nocturnas y asumió un papel centrado en la formación y la mentoría. Seguía llevando el uniforme, seguía creyendo en el trabajo, pero su vida ya no giraba en torno a la carretera. Giraba en torno a las personas que lo esperaban cuando el motor se apagaba. Una tarde, meses después, el sol colgaba bajo y cálido en el cielo. El patrulla estaba aparcado en el bordillo, el motor apagado, la puerta abierta. Ethan se apoyaba en él con la chaqueta echada sobre el capó. Lucas estaba cerca, riendo mientras Noah perseguía a Valor por el césped. Megan estaba sentada en los escalones, mirando a Emily dibujar con tizas de colores, con una sonrisa franca y sin sombras. Nadie huía. Ethan levantó el teléfono y tomó una foto. No como prueba, no para el expediente, solo para el recuerdo. La imagen lo capturaba todo. Un pastor alemán jubilado tumbado al sol, 2 niños lo bastante seguros como para jugar sin mirar por encima del hombro, una mujer que había sobrevivido y una familia cosida no por la perfección sino por la elección. Por primera vez en años, el patrulla se quedó quieto. Y Ethan también. A veces los milagros más grandes no llegan como truenos ni como destellos de luz en el cielo. Llegan en silencio, disfrazados de una decisión. La decisión de detenerse cuando habría sido más fácil seguir de largo. La decisión de proteger cuando alejarse habría dolido menos. En esta historia, lo que salvó a una familia no fue solo el valor, ni la ley, ni la fuerza, sino el momento oportuno guiado por algo más grande que el azar. Algunos lo llamarían coincidencia. Otros lo llamarían fe. Nosotros creemos que fue Dios quien puso los corazones adecuados en el lugar adecuado en el momento exacto. En nuestra vida cotidiana quizás nunca nos enfrentemos a un peligro como este, pero cada día se nos pone a prueba de la misma manera. Cuidar, escuchar, ayudar cuando alguien tiene miedo. Esos pequeños actos de amor pueden convertirse en respuestas a oraciones que nunca llegamos a escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario con la palabra amén si crees que Dios sigue obrando a través de personas ordinarias. Suscríbete a nuestro canal para encontrar más historias de fe, valentía y redención. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia y guíe siempre tus pasos.